días, el día de hoy vamos a presentar el semillero sociales, la cual es Cultura Mundi. Bueno, nuestra pregunta problema es cómo podemos transmitir la cultura, la historia a través de una manera no cotidiana y tradicional. Lo que nos quiere explicar más que todo la profe, cómo no nos tiene que partir sobre unas fechas y desde ahí podemos ya sea hacer una actividad y hablar sobre el trasfondo de eso. Bueno, el objetivo específico de nuestro semillero es generar un impacto cultural e intelectual en los estudiantes del Instituto Mayéutico sobre la historia y eventos culturales. Bueno, esto se transmite de una manera un poco no tradicional, donde tratamos de escoger un evento histórico importante y que resalte y sea más fácil para que los estudiantes se queden con la información. Como hay una casa en el lago Ness que se incendia cada cierto tiempo y es algo real y pues se tiene en cuenta porque también estuvo una banda de rock involucrada en eso, entonces se tiene en cuenta como los gustos de las personas para poder que la información impacte y se transmita de buena manera. Bueno, uno de los objetivos generales es darles a entender a través de la historia algunos datos importantes para los demás. Por ejemplo, tenemos el paralelo 33, donde encontramos el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo y las Fosas de las Marianas. Uno de los objetivos generales es la cual de hablar de sucesos y personajes históricos que fueron muy importantes en la historia. Uno de los importantes fue Vlad Tepes, existió la cual fue empalador y es histórico, la cual también nos da a conocer la leyenda de Drácula. Bueno, nuestro siguiente objetivo general es explicar que todos los sucesos tienen un trasfondo histórico o científico. Por ejemplo, las tulpas, las cuales son una proyección de energía que generan las personas, las cuales tienen un registro histórico y un trasfondo científico y un trasfondo histórico. Bueno, la justificación del semillero de Cultura Mundis es dar a entender que todas las cosas tienen una explicación científica e histórica. Hay algo que me parece muy interesante, que es lo que he trabajado con los chicos a través de los 2 años que llevamos con el semillero, y es ver situaciones o eventos que parezcan paranormales pero que tienen una explicación. Nosotros hemos trabajado desde el año pasado temas como las tulpas, que son proyecciones de energía que se hacen desde el budismo, que es una religión y que tiene precisamente todo un recorrido histórico desde hace miles de años. Hemos visto temas como el poltergeist, que también es un tema científico que se ha estudiado desde universidades, donde se explica la forma de proyección energética que puede ser traviesa o que puede volverse perversa. Hemos estudiado personajes históricos como lo sabemos Vlad Tepes, que fue un príncipe de Valaquia por el cual se creó el mito de Drácula y toda la genealogía que existe a través de los vampiros, al igual que Aleister Crowley, que digámoslo de alguna manera fue como el primer brujo más grande de la historia que influyó hasta la actualidad. También conocemos lugares que son de alguna manera llenos de energía, como el Salto del Tequendama acá en Bogotá, en donde se explica que hay detrás de la cascada como una energía que llama a la gente para que se accidente o para que desee suicidarse. Esto es más allá de que sea una leyenda urbana, sí tiene cierto misticismo que se puede explicar con la energía electromagnética que existe detrás de la cascada. Entonces la idea es que podamos a través de estos eventos o de estos personajes que son interesantes explicar la historia para que no se vuelva aburrida o tediosa o que solamente sea un ejercicio de memoria. Hola. Bueno, en este espacio vamos a hablar las 4, Laura Salazar, Valeria Carrón, Hanna Garzón y yo, Estefanía Vera, sobre varios de los temas que hemos querido enseñarles dentro de nuestros documentales de Funfutash. Entonces vamos a empezar con Valeria, quien les va a comentar sobre el sectarismo. Vale, cuéntanos sobre eso. Las sectas son un tema cultural que tienen las personas porque ya son las creencias que tienen las personas. Obviamente no todas las sectas son satánicas, porque hay sectas que se hablan de la religión y de culturas, pero no todas tienen un tema satánico, y hay algunas que sí, como las que hacen sacrificios de gente y hacen rituales para varias cosas. Sí, digamos que de alguna manera nosotros podemos observar
que las sectas, más que seguir siempre a un dios, como que siguen son creencias. Hay un ejemplo que yo no les he explicado en el semillero todavía, que es de la secta de los Agori, que son caníbales de la India. Ellos lo que hacen es que cuando la persona muere, tradicionalmente hay un río que es el río Ganges, entonces todas las personas van a ser quemadas allá. Pero la gente, o sea, los Agori tienen la cultura en su, digámoslo así, como en su psiquis, en la cual ellos parten pedazos del cuerpo ya muerto y lo consumen, porque eso los hace trascender. Entonces digamos que eso también es una secta, lo que tú dices no siempre es algo demoníaco, no siempre es algo satánico, pero es algo que siempre ha explicado la religión desde puntos muy antiguos. ¿Listo? Con Laura Salazar, Laurita nos trabajó un documental que fue La Morgue. Entonces Lauris nos va a contar de qué fue su footage. Bueno, primero que todo, nosotros damos a entender en el footage la cual la grasa de la piel de muerto, la cual se vende y es ilegal, la cual es muy cara, ya sea que la utilicen para velas, perfumes y también para sucesos paranormales. Y tradicionalmente esto ya lleva muchos años. Que la gente utilice esto para diferentes situaciones. O rituales, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a hablar de la grasa de muerto, en un momento en el que Lauris no estaba en el semillero, que fue el año pasado, nos basamos en el libro de la brujería negra en Colombia. Entonces, en el libro nos explicaban que la grasa de muerto se utilizaba cuando ya pues, la persona había fallecido. Primero se limpiaba como el cuerpo de la persona, ¿no? Y luego se extraía por jeringas o con un macerador la grasa del muerto. Eso tradicionalmente se hace mucho acá en Latinoamérica para hacer las velas, pues como eso se llama parafina, ¿verdad? Sí. La parafina se utiliza para hacer todo este tipo de rituales, o sea, es un tema que es muy cultural, pero también que está muy arraigado como en la mente. Yo siempre les dije, ¿no? Que en la brujería o todo ese tipo de cosas van en la mente, en el poder que tú le estés dando a las situaciones. Entonces Lauris nos muestra eso y también cómo esto desencadena como eventos paranormales, ¿no? También como nos llevó la profesora también al cementerio, lo que podíamos evidenciar en esto era el olor, la cual también podíamos, más que todo leer, la cual el cementerio tenía un olor muy fuerte, la cual era esto, la grasa de muerto. Exactamente. Y con Hanna, Hanna trabajó el tema del salto del Tequendama, ¿cierto? ¿Qué pasa con el salto del Tequendama? Bueno, en el Salto del Tequendama es un lugar muy conocido porque han ido muchas personas a turistear, por así decirlo, que no son muchas veces que se quieran suicidar, sino que hay en una de las cascadas hay como una atracción que genera que la gente vaya y se suicide, ¿no? O también, como lo podemos ver en el documental, hay gente que va y se suicida por amor o porque tienen muchos problemas económicos o sí, o sea, en general porque no pueden soportar la idea de tener un problema y creen que la mejor solución es quitándose la vida. Bien. En el Salto del Tequendama hay una casona antecitos de llegar al salto, donde hay un museo actualmente. Antes era un hotel, entonces ahí eran muchísimas las personas que llegaban a matarse, o sea, era increíble la forma como dejaban como las cartas y dejaban todo y se mataban. Entonces sí hay como una energía que se explicó como algo termostático que genera que todo lo que es electromagnético te jale y te genere como ese tipo de situaciones. Bueno, dentro de la historia, cuando yo he trabajado con los chicos, siempre he tratado de irme como por un evento que sea interesante o como por algo que les llame la atención, porque para mí cuando aprendí historia en la universidad no era solamente como memorizarme fechas, de hecho muy pocas fechas nos memorizamos. Yo siempre lo trabajo como por edades de la historia, eras, un conflicto específico o por siglos, porque considero que la historia no se debe retratar como en el año 95 pasó tal cosa, sino es más ver como la trascendencia, las causas y consecuencias que desarrollan algo, ¿cierto? Hay un evento que a mí me gusta mucho y que no he trabajado con los chicos porque considero que es un tema muy fuerte aún, pero es todo el tema de la santería.
Entonces la santería culturalmente cuando llega acá a América, llega como con la religión vudú. La religión vudú viene de África, ellos sí trabajan con entidades, digamos, que ellos creen que son oscuras, entonces trabajan con muertos. De hecho en el Congo hay un mercado de brujería muy grande donde encuentras cuerpos de personas, cadáveres de animales, sustancias que traen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como la bilis de oso panda, o sea, sustancias que son muy raras, dientes de tiburón, todo eso para poder hacer como sus rituales. Entonces esto culturalmente nos afecta acá en América porque cuando llegaron los colonizadores de Europa trajeron sus esclavos africanos y todo eso venía de allá. La santería se ha desarrollado tanto, que es un tema que voy a ver con noveno, décimo y 11, que inclusive con el narcotráfico ya se ha relacionado. Nosotros voy a explicar un tema que son los narcos satánicos, que fueron una secta que existió en México más o menos en los años 90 y que trabajaban con la santería para poder proteger como sus drogas, su producto y los sicarios que tenían. Entonces, si bien esto es un tema cultural, también es un tema histórico, porque todo eso generó una cantidad de problemas que hoy en día seguimos trayendo, como los clanes, el clan del Golfo, que viene desde acá de Colombia hasta el Golfo allá en Yucatán, pues de alguna manera como que ha trascendido hasta ese tema con la religión. Entonces, pues la idea de nuestro semillero era poder mostrar esta interacción que hemos tenido nosotros. De alguna manera no hay una conclusión aún porque se sigue trabajando, todo el tiempo seguimos trabajando. Lo que más me gusta dar a entender es que todo lo que culturalmente conocemos como paranormal tiene un trasfondo que sea histórico y se puede desmitificar. Hay situaciones que sí de alguna manera no tienen explicación, y que hemos trabajado también con el profe Dani, como cuando hablamos de las psicofonías, que todo esto es un tema energético. Entonces, si bien hay una explicación, de alguna manera por eso es que estos temas llaman tanto la atención, porque nosotros pensamos que no la tienen, que nos asustan, y la idea es que ya pues el mundo real es tan, ¿cómo lo decimos? Tan violento, da tanto miedo, que nosotros vemos los conflictos como los que hemos tratado este año, que han sido híbridos, donde vemos que realmente la verdad o la realidad del mundo es aún más aterradora que este tipo de cosas que podemos explicar. Entonces, pues queremos darles las gracias por visitarnos el día de hoy en el semillero. Nos despedimos, Laurita, Valeria y Hanna. Muchas gracias.